relación con Zacarías y algunas de las cosas que aparecen en el capítulo 14 de Zacarías están relacionadas con el libro de Hechos también. Al principio de Hechos, el Señor Jesús, cuando fue alzado, Él fue alzado, se fue de este mundo en el Monte de los Olivos. Y estos dos ángeles, estos dos varones que se pusieron alrededor de los discípulos, le dijeron: ¿qué estáis mirando? De la misma forma que le habéis visto irse, es decir, desde el Monte de los Olivos y le cubren unas nubes, dice, así va a venir. El apóstol Pablo habla de que el Señor viene con las nubes, ¿verdad? Pero el capítulo 14 de Zacarías dice literalmente que el Señor viene al Monte de los Olivos. Cuando el Señor vuelva en su segunda venida al Monte de los Olivos, se romperá en dos, habrá un gran terremoto y suceden algunas de las cosas que están profetizadas. Mi suegro ha hablado de algunas de ellas y el Señor Jesús ahí va a decir: hasta aquí. Las naciones que se oponen a Dios, comandadas por el anticristo, las naciones que van en contra del pueblo de Dios, ahí se van a encontrar cara a cara contra el Señor y serán derramadas el día del Señor las copas de la ira. Y da entrada al reino de Dios. Algo muy interesante que ha estado comentando mi suegro: la fiesta de los tabernáculos es la última de las fiestas bíblicas. Y es una fiesta un poco particular porque dura 7 días, pero luego tiene un día octavo, como si fuera una especie de apéndice. Ese día es cuando Jesús, dice, en el último y gran día de la fiesta, se refiere a esa, es cuando Jesús se levanta allí en el templo, en medio del templo en Jerusalén, y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque el Señor iba a dar de beber gratuitamente a todo aquel que tuviera sed. La fiesta de los tabernáculos apunta a las bodas del Cordero. Y Zacarías 14, como ha estado predicando mi suegro, habla de la entrada del reino. El Señor juzga a las naciones y comienza el reino. El reino, hermanos, esos 1000 años, es una luna de miel. Y por eso pienso que se menciona la fiesta de los tabernáculos. Porque es la luna de miel entre el Señor Jesucristo y su pueblo, su iglesia, la esposa. Es un tiempo de bodas. Y las naciones van a tener que adorar, como se ha leído antes, a Dios, pero cosas que nos llaman la atención o que nos pueden resultar chocantes, también van a honrar a la novia. Hay salmos que hablan de esto, hay profetas que hablan de esto, e incluso en la iglesia de Filadelfia, fijaos como algunos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, hay un momento, dice: vendrán y reconocerán que yo te he amado. Es decir, las naciones van a reconocer también quién es la iglesia, quiénes son los llamados aparte, quiénes son los escogidos de Dios para ser la esposa del Cordero. Eso va a ser un tiempo, hermanos, de una maravilla tal que nos faltan palabras para poderlo expresar. Y hay un proceso hasta llegar a ese punto. Por eso, cuando el Señor Jesús fue alzado, de la misma forma que se fue, así vendrá, pero en ese proceso es necesario, como viene en el capítulo que tenemos hoy, para entrar en el reino antes vienen tribulaciones. El mundo no va a ser amigable con nosotros. Apocalipsis 12, la ira del dragón. Aunque haya un momento en que arrecie, pero eso ha sido siempre así. Los que creen en el Señor, los discípulos de Cristo, los que buscan a Dios, eso Satanás le molesta. Y siempre ha habido persecución y tribulaciones. Y es un increciendo permanente que llegará a esa gran tribulación. Ahora, centrándonos en el capítulo 14 de Hechos, nos ofrece algunas cosas bastante interesantes. Porque
vemos cómo funciona la carne, vemos cómo funcionaba el apóstol Pablo, cómo funciona la iglesia, cómo funciona el Espíritu Santo que guiaba al apóstol Pablo y las congregaciones, ¿verdad? Y en Iconio ellos entraron en la sinagoga de los judíos a predicar. En el capítulo anterior vimos como en la sinagoga donde habían estado hay un momento en que los judíos se llenan de celo, se llenan de envidia, porque toda la ciudad querían escuchar el Evangelio. Toda la ciudad quería escuchar la palabra. Hasta ahora le habían escuchado, pero cuando empiezan a tener éxito, vamos a decirlo así, eso empieza ya a encelarlos. Y hay un momento en que el apóstol Pablo dice, pues ahora nos vamos a los gentiles. Pero eso no quiere decir que ya no predicaran más a judíos. Eso era en ese lugar que ya los judíos habían oído y ya ahora estaban llenos de celo y no les interesaba más. En el capítulo anterior. Pero ahora el apóstol Pablo vuelve a ir a los judíos también en la sinagoga, porque si hay judíos que creen o hay quien quiera escuchar la palabra, ¿cómo no? Entonces dice que creyó una gran multitud de judíos y también de griegos. Como hemos dicho, el Evangelio es para todo el mundo. Y ellos se preocupaban que el Evangelio fuera predicado a todos los que quisieran escuchar. Ahora, hubo judíos que no creyeron. ¿Y qué hicieron? Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Esto no lo hicieron por ser judíos. Esto lo hicieron por andar en la carne. La carne, hermanos, funciona igual en todas las generaciones y en todas las razas. ¿Qué es lo que procuraron? Poner a otros en contra de ellos. Y la carne funciona así. Si a ti alguien no te entra, ¿por qué no? Lo normal es que tu carne procure que haya más gente que esté a la contra de quien a ti no te encaja. La carne funciona así, exactamente igual, a través de las generaciones, de la raza, de lo que sea. Y vamos a ver cómo la carne se va manifestando. A mí me gusta mencionar estos detalles, porque hay veces que esto se lee por encima, uy, ¿cómo eran los judíos? Hay que ver a los judíos, pero ya hemos visto que muchos creyeron. No todos eran así. Pero es que mi carne no es mejor que esa. Cuando la palabra nos muestra cómo funciona la carne, yo tengo que decir, ¿cómo soy yo? No sea que yo manifieste cosas de la carne. Porque estos judíos que no creyeron, posiblemente hacían como hacía el apóstol Pablo. Creían seguramente que estaban sirviendo a Dios. Y yo a la carne que más le temo es a la religiosa. Porque la carne religiosa cuando persigue, cuando daña, cuando depreda, porque es depredadora, como crea que lo hace por defender a Dios con la espada santa, esa es la peor de todas. No hay nada peor que querer hacer daño pensando que Dios te avala. Esa es la carne más peligrosa, hermanos. Sigue diciendo que a pesar de eso, de que se estaba ya contagiando gente contra ellos, ellos no se amedrentaron, siguieron allí mucho tiempo predicando, hablando con denuedo y dice confiados en el Señor. Es decir, hay oposición, tenemos quien se opone, están procurando que las multitudes se pongan a la contra, pero vamos a seguir predicando confiando en que el Señor lo permita. Y así estuvieron mucho tiempo. Y el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo daba testimonio el Señor? Haciendo que hubiera señales y prodigios por mano de ellos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia cuando yo no estoy de acuerdo con algo, cuando yo no creo algo, alguien predica algo que no y tal, y me dedico a poner a la gente en contra y buscando partidario? ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 4. La gente de la ciudad estaba dividida. ¿Por qué? Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y hermano, no tenemos tiempo y no lo voy a tocar, pero el germen de muchas divisiones está aquí. ¿Los apóstoles estaban queriendo dividir a alguien? Pues aquí ya han puesto dos bandos. Muchas veces
te puedes ver en situaciones en las que te han metido en un bando, tú no has querido verte en bando de nada, y ya han hecho dos grupos y tú estás ahí en medio de una batalla que no has buscado ni has pedido. Ni pretendías. Pues ya estaba la ciudad dividida, unos con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Por qué? Porque estos judíos que no habían creído estaban buscando gentiles para que estuvieran en contra de los apóstoles. Ya tenemos el partido de fútbol, ya tenemos los dos equipos. Pero si yo no estaba queriendo jugar ya, pero ya está la cosa así, ¿no? El germen de muchas divisiones. Y la ciudad dividida. ¿Por qué? Porque a algunos no les había encajado. Y la carne es así. La carne no ama al prójimo. La carne utiliza al prójimo. Yo tengo una postura, yo estoy en contra de ti, voy a buscar partidarios. No me interesan esos partidarios, lo que quiero es que hagan bulto contra ti. Así de mal funciona la carne, hermanos. La carne no ama, la carne utiliza, la carne manipula, la carne destruye. La carne está caída porque tomó, y lo traemos, tomó del pecado inicial y se va trasladando. Seguimos avanzando. Hasta tal punto se divide la ciudad, pues que ya querían afrentar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Entonces, como Pablo y Bernabé sabían ya lo que estaba ocurriendo y el peligro que había, huyen a Listra, a Derbe, a la ciudad de Licaonia y a las regiones de alrededor. Se van a zonas de alrededor. Y allí siguen predicando el Evangelio. Cuando llegan a Listra, allí hay un hombre cojo que no podía andar de nacimiento. Es decir, nadie le había visto andar nunca. Y esto en ciudades que, aunque tenían una cierta importancia en la época, pero que no eran ciudades tan grandes. Y ya sabéis, en un pueblo grande todo el mundo se conoce. Todo el mundo se conoce. Este hombre no había andado y estaba incapacitado desde nacimiento. Y cuando oye hablar al apóstol Pablo, el apóstol Pablo le mira y me encanta lo que dice la palabra. Dice, viendo que tenía fe para ser sanado. Lo que yo me planteo cuando veo esto, hermano, el apóstol Pablo estaba predicando sanación. El apóstol Pablo estaba predicando el evangelio del reino. Estaba predicando a Jesucristo como Señor. Estaba predicando la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Y este hombre oía a Pablo y Pablo vio que tenía fe como para ser sanado. Y es en esto en que el apóstol Pablo le dice que se levante y el hombre saltó y anduvo. Porque tenía fe para ser sanado. Ahora, la fe la tenía cuando oía la palabra. No es lo mismo una fe solo para lo que me interesa que tener fe en la palabra de Dios. Y si tienes esa fe, en un momento dado, si Dios quiere, te puede sanar. Pero la fe se tiene antes. Ahora, después de esta señal, que fue inequívoca y todo el mundo pudo verlo, la gente les atribuyó a Pablo y a Bernabé como que eran dioses hechos hombres. Uno Júpiter y el otro Mercurio. Y el sacerdote de Júpiter, que tenía su tinglaillo religioso por allí, dice, ¡buf! Esto está de escándalo para mi chiringuito. Lo digo en plata para que nos entendamos. Y entonces pues él viene con toros para sacrificios y con guirnaldas delante de las puertas para su paganismo. Y la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Por cierto, tengo que decir que cuando el apóstol Pablo, en Romanos, a los Corintios, cuando se toca el tema de comer lo sacrificado a ídolos, aquí tenéis un ejemplo. Porque, ¿qué pasa con comer carne que ha sido sacrificada a estos dioses paganos? ¿Se puede, no se puede? Y Pablo tiene que tocar ese asunto. ¿Por qué? Porque en el contexto pagano en el que estaban era un asunto acuciante. Y se está refiriendo a esto. Y dicho sea de paso, mirad las guirnaldas a qué está asociado. Mirad las guirnaldas a qué está asociado. Pablo
va a decir un poco más adelante, bueno, ellos se rasgan las vestiduras, porque ¿qué hay peor para un hijo de Dios? Que los demás piensen que tú eres dioses paganos encarnados, por favor. ¡Qué locura! Si estaban predicando al único Dios verdadero. Pero ellos solamente podían entender lo que su cultura pagana le había dado. Entonces, Pablo y Bernabé, viendo lo que estaba sucediendo, tratando de aplacar todo eso, ellos dicen, si nosotros somos hombres igual que vosotros, precisamente lo que estamos haciendo es anunciar que os convirtáis al Dios vivo huyendo de estas vanidades. Pablo está llamando a ese paganismo y a ese tinglao religioso que el sacerdote de Júpiter estaba montando, lo está llamando vanidades. En griego es inutilidades, vacíos. Es algo inútil. Y hermanos, lo he dicho otras veces, no encuentro en la Biblia absolutamente nada, ninguna base para que nosotros como creyentes cojamos las costumbres secularistas o paganas y le demos un barniz cristiano y ya son cosas que a Dios le encantan. No encuentro base bíblica para eso. Es más, lo considero hasta delicado. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tuviste una novia y tenías un anillo con esa novia y tienes otra novia o estás casado y le regalas a la nueva novia o a tu esposa, no es el anillo de la otra, pero como es para ti, anda y mírale la cara después. Hermano, las cosas que Dios detesta, por decirle al Señor, son para ti, no le van a encantar. Y debemos prestar atención no solamente a las cosas que puedan venir de un contexto pagano, sino también tenemos que pensar qué cosas son vanidades, porque hay cosas que parecen solemnidades y son cosas inútiles. No es que para mí la forma de adorar tenemos que sentarnos todo así, y esto yo creo que debiéramos colocar la silla así, y esto y lo otro, y a veces nos enredamos en cosas que son inútiles. Aparentan piedad, pero son vanidades, hermano. Y verás, da igual, es decir, tú puedes adorar al Señor, si hay una forma en la que tú lo haces, no hay problema. El problema es cuando esas cosas las queremos imponer como si eso fueran solemnidades y uno tuviera un respeto y una reverencia al Señor que tú por no hacerlas no las tienes. Y ya empezamos con las tonterías. Nosotros tenemos que procurar ser bíblicos en buscar la comunión con los hermanos y la adoración al Señor, sabiendo y discerniendo lo que es inútil. Y hay cosas, hermanos, que cuando alguien te dice, no, es que esto es para el Señor, esto es del Señor, y es que yo creo que para el Señor y tal, parece que si tocas eso estás tocando un sentimiento religioso que, Pero a veces hay que tener el valor y la valentía, hermano, de decir, mira, eso es una tontería. Porque alguien te diga que algo es para el Señor no quiere decir que ya es sacrosanto. Puede ser una estupidez. Y nosotros estamos para adorar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Es decir, tiene que haber una sensatez en la adoración al Señor, con toda nuestra fuerza, pero no con todas las tonterías que se nos puedan ocurrir. Y estas cosas hay que decirlas, hermano. Estas cosas hay que decirlas también. Porque nos hemos convertido de vanidades al Dios vivo. Entonces no vamos a llenar la adoración al Dios vivo de más vanidades, por el hecho de que son para Él. Tenemos que ser sensatos, hermano. Y sigo avanzando un poco. El apóstol Pablo me encanta para tratar de frenar, que querían hacerle sacrificios a ellos, querían montar allí algo para ellos, como si ellos fueran dioses, y tratando de frenar eso. No es tan fácil. Toda la ciudad pensando que sois dioses, ya viene un sacerdote y montando un tinglao pagano allí. Eso no es tan fácil de frenar, lo consiguieron. Pero fijaos lo que dice. En las generaciones pasadas, en las edades pasadas, dice, el Señor, dice, versículo 16, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos.
Hubo un tiempo que el Señor permitió que la gente andara como le parecía. Pero venido Cristo ya hay un camino, no hay otro. El único camino al Padre. Y se está invitando a todo el mundo a que se vuelva a Dios. Ahora, eso de Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, me encanta. La palabra propia ahí es auto. Si alguien te habla de autoconocimiento, ¿qué entiendes tú? Conocerte a ti mismo. Estos famosos libros de autoayuda, ¿qué es? Para ayudarte a ti mismo. Pues aquí habla de autocamino. Y esto es muy interesante, hermano. Cristo ha venido para ser el camino. No para que yo utilice el nombre de Cristo para que cada uno siga teniendo el suyo. El Señor vino para que no nos desviáramos ni a derecha ni a izquierda de Él. Tenemos que andar como Él anduvo. Cristo es el modelo, hermanos. Cristo es el modelo. Cuando una persona me dice, no, yo es que para mí el Señor y tal, es que yo creo que es que... Cuando una persona me habla en esos términos, hay veces que denota falta de revelación o de estudio bíblico. Porque Cristo habló claro de muchísimas cosas. Nos dejó ejemplo. Y la palabra da información de cómo vivir en muchos aspectos de la vida. Y si por si fuera poco la instrucción bíblica, además el Señor Jesús dijo que nos mandaría el Espíritu Santo, lo mandó y dijo, no os dejaré huérfanos. Por tanto, si a alguno nos falta sabiduría, pidámosela al Señor. Porque Él la da sin reproche, a que se la pida sin dudar. Tenemos todos los elementos de parte de Dios para que no tengamos que ir en plan autocamino. Cada uno intentando caminar como buenamente entienda el cristianismo. Que no, hermano, que no es como yo entienda el cristianismo. Es como Cristo diga y punto, como la palabra diga y punto, y como el Espíritu Santo guía y punto, como estuvimos viendo el domingo pasado. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvia, como va pasando el tiempo, no me voy a parar ahí. Pero esto es precioso, hermano. Dios dejó testimonio dando lluvia y dando de comer a las personas. Esto lo dice Pablo, pero está también en el Antiguo Testamento. ¿Os acordáis cuando tocamos Oseas? Que Dios le dice, pero si yo a mi pueblo le daba abundancia de fruto, abundancia de vino, dice, y el vino que yo le daba lo utilizaban para libarlo como ofrenda a otros dioses. Y era yo el que se lo daba. De la abundancia que yo le daba, ellos gastaban para los ídolos. Y Dios cuidaba a su pueblo a pesar de que estaba siendo infiel. Cuando las personas dicen, ¿por qué Dios permite? Es porque su testimonio es que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Y eso no quiere decir que no haya consecuencias de las cosas, pero Dios permite que todos respiren, que todos beban, que el sol salga sobre todos. Ese es el testimonio. La misma multitud que les iba a hacer sacrificio, que los tenía por dioses y que habían visto esta sanación tan espectacular, vienen unos judíos de Antioquía y de Iconio, por donde ya habían pasado antes, esto en el versículo 19, y persuaden a la multitud y ahora lo apedrean y lo dan por muerto. Hermano, hemos dicho otras veces y hoy también se ha hablado. En Cristo tenemos libertad. Nos damos cuenta en las Escrituras y cuando miramos la sociedad que las masas son fácilmente manipulables. Muy, muy fácilmente manipulables. Porque responden a instintos emocionales que son bastante fáciles de tocar. Y cuando los instintos emocionales son colectivos, la gente necesita sentir que forman parte de un grupo. Entonces tú tocas los sentimientos, las emociones de ese grupo y lo llevas donde te da la gana. A Jesús, las multitudes, Hosana al hijo de David, las palmas, Jesús entrando en Jerusalén. 4 días más tarde, crucifícale, crucifícale y que suelten a Barrabás. Así son las masas, hermano. Y aquí han visto señales,
Creían que eran dioses, pero ahora vienen unos judíos, los convencen y los apedrean a Pablo. Poco después. Así de inteligentes son las masas, hermanos, que sacrifican cualquier tipo de pensamiento, que sacrifican la sensatez por emocionalidades colectivas, que lo único que hacen es que te manipulen. La libertad en Cristo significa, hermanos, que no seamos reos de este tipo de manipulaciones. La libertad en Cristo significa tener herramientas para filtrar con las Escrituras cualquier cosa. Herramientas para buscar a Dios en cualquier cosa, para no ser una masa que hoy aquí, mañana allí. Hermanos, cosas que hace pocos años socialmente eran impensables, ahora la gente la defiende como si fuera lo más sensato y siempre hubiera sido así. Bueno, y hace 5 años porque me dabas un discurso totalmente contrario. Las masas funcionan de esa manera, hermano. Es mucho mejor ser guiados por el Señor, ser ovejas de su rebaño, que no ovejas grupales llevados por lobos de un lado para otro. Por eso la libertad que nos da Cristo, hermanos, también esto forma parte de eso. Aprender a pensar con otro tipo de criterios que no las manipulaciones, ni de medios de comunicación, de levantar pasiones emocionales en la gente. Es tan sencillo. Hoy estamos en día de elecciones. Yo prácticamente no he oído a ningún político, pero alguno que he oído lo planteaba todo en términos futbolísticos. Y esto está estudiado psicológicamente. ¡Que no ganen ellos! ¡Venga! Entonces, venga, que los malos no ganen. Porque te han excitado esas pasiones. No hay que pensar simplemente, uy, que no nos ganen. Venga, ¿de qué equipo eres tú? Hermano, desde que el ser humano, lo hemos dicho otras veces, el ser humano cree, el libre albedrío no significa una independencia total. El libre albedrío que Dios nos dio significa que podemos decidir bajo qué autoridad ponernos. Pero Dios no nos creó para una independencia absoluta de manera que el rey fueras tú. Yo no soy el rey soberano de mi vida. Y si tú te crees que sí, hay que ser sensato, hermano. ¿Cuántas cosas de la vida no podemos manejar? Yo no te puedo garantizar que mañana esté en este mundo. Si el Señor quiere llevarme, mañana yo no estaría aquí. ¿Cómo me voy a creer yo el rey de mi vida? Dios no nos creó para ser autorreyes. Dios nos creó para que pudiéramos decidir bajo qué autoridad sujetarnos. Y el evangelio que predicamos es la sujeción al Señor Jesucristo como el Kyrios, el Señor, el soberano, el que nos da a conocer la verdad, que nos libera de ser masas manipulables. Cuando daban por muerto al apóstol Pablo, fijaos el detalle, y yo no sé muy bien por qué lo pone, pero los discípulos lo rodearon. Los discípulos rodearon al apóstol Pablo cuando la multitud los había dado por muertos. No voy a comentar nada para irme a algunas cosas importantes que creo que merece la pena decir. Mirad, hermanos, el apóstol Pablo, después de todo esto, va a ir volviendo, vuelve a entrar a la ciudad y va a volver a Listra, Iconio y Antioquía. En estos lugares ya había tenido problemas gordos. Pero ¿por qué el apóstol Pablo vuelve allí? Versículo 22, merece la pena subrayarlo, hermano. Confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Por qué? Porque había una hostilidad ante el evangelio brutal. Y Pablo mismo, que ha predicado el evangelio, ha padecido allí. Y ahora vuelven Pablo y Bernabé. ¿Para qué? Para confirmar, para afirmar el ánimo de los discípulos. Y aquí la palabra ánimo va mucho más allá que una cuestión emocional. No es en plan, venga, anímate, en plan una emocionalidad momentánea. No, está hablando de asentar el alma de los discípulos para que perseveren, exhortándoles a que permanecieran en la fe, aunque hubiera oposición. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fijaos, aquí no está hablando de si vamos a ser salvos del infierno o no.
¿Cómo viene el reino? A través de muchas tribulaciones. Estrecheces significa también en griego. ¿Qué es eso de que los creyentes, y además esto no son los judíos, se lo está diciendo a los discípulos, y aquí hay gentiles? En el reino se entran a través de dificultades, estrecheces y tribulaciones. Siempre ha sido así. No le estoy llevando la contraria a mi suegro, porque además yo concuerdo con él en lo que ha dicho, lo que él ha expuesto de Zacarías 14, yo creo que el arrebatamiento ha ocurrido antes. Ahí quedan judíos y el Señor viene a derramar las copas de la ira, y yo pienso también como él que la iglesia no está ahí. Pero eso no quiere decir que los creyentes no pasemos por dificultades antes de entrar al reino. Aquí el apóstol Pablo lo está dejando claro. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, el evangelio no es para vivir en el mundo mimados por el Señor en un sentido terrenal hasta que Él venga. El reino lo arrebatan los violentos. Y no quiere decir que tengamos que coger espada. Lo que quiere decir es que simplemente andar como Cristo anduvo, eso ya te va a generar tensiones que puedes tener con familiares, puedes tener con vecinos, en tu trabajo, el contexto donde estamos, que es anticrístico. Simplemente querer andar como Dios anda e intentarlo, eso ya va a generar suficiente violencia a tu alrededor. Habrá periodos de más paz, periodos de menos paz, pero el que sea creyente en algún momento de la vida se habrá encontrado con estas cuestiones. Y lo siguiente que hizo el apóstol Pablo, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, con la mentalidad y la cultura que nosotros tenemos religiosa? Que tú estás viendo en cada iglesia y estás pensando que el apóstol Pablo y Bernabé iban por locales como este. Venga, en este local tú vas a ser anciano y tú. Y ahora otro local, y tú y tú. Si leéis despacito este capítulo, como el contexto de Hechos de los Apóstoles, está llamando a iglesias a los creyentes y discípulos que hay en cada ciudad. Aquí no hay denominaciones. O eres discípulo de Cristo o no lo eres. Y hemos dicho otras veces, hermano, que no vemos la iglesia que está en casa de fulano y de mengano, que en cada casa hubiera ancianos. Esto lo hemos dicho otras veces. Y sé que a veces toca la fibra sensible de las estructuras religiosas. Los requisitos de un anciano, los requisitos de un pastor en las Escrituras no son tan sencillos. Y cuando se colocan líderes, no me gusta la palabra líder, hablando para iglesia, porque un anciano es un siervo igual que otro. Pero cuando se ponen ancianos que no tienen los requisitos bíblicos, el apóstol Pablo dice, es necesario. Sin embargo, yo he oído predicaciones, hombre, es que esto es imposible que los cumpla nadie. Entonces, ¿cómo puede ser necesario algo que es imposible? Entonces, si en cada localito, en cada grupito pequeño tiene que haber ancianos y los requisitos son complicados, pues vamos a llenar las congregaciones posiblemente de personas sin requisitos. Y eso trae muchos problemas, y estoy convencido, hermano, que la historia de la iglesia evangélica y protestante arrastra mucha maldición por no haber hecho caso a las Escrituras en esto. Estoy convencido. Si alguien no está de acuerdo conmigo, no se ofenda. Yo hablo. Si quieres ignorar lo que diga, lo ignoras. No pasa absolutamente nada. Pero verifica con la Escritura. Porque no seguir el modelo bíblico para las cosas trae muchos problemas. La mentalidad tiene que ser de servicio, una mentalidad diaconal. Cada uno en función de los dones que el Espíritu Santo da. Cuando uno tiene mentalidad de servicio, no necesitas títulos. Uno trabaja en función de sus dones y de la capacidad. Cuando se quita la mentalidad de titulitis, uno trabaja y punto. Porque cuando las cosas se esfuerzan, y más con respecto a este tipo de cosas, las cosas pueden ser grotescas. Si tú no pondrías un niño de 11 años a llevar una corporación grande,
O yo mismo, yo no soy empresario, pero tú a mí me pones a llevar una gran corporación, la hundiría. Porque yo no estoy preparado para eso. No me he preparado para eso. O a lo mejor no tengo ni características para eso. Y si no lo haríamos para una gran empresa, ¿qué nos hace pensar que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, los requisitos que la Escritura da igual? Si es buen hermano, si es buena gente, si es que tiene corazón, bien, en función de sus dones. Pero cuando ponemos personas que no tienen los requisitos bíblicos, hermano, que no es lo que yo me invente, es lo que diga la Biblia, ¿qué es lo que ocurre? Un consejo de ancianos en una ciudad es más fácil, pero si cada localito tiene que tener su consejo y somos 15 y ahí tiene que haber un consejo, pues hermano, por probabilidad, es sensatez, hermano. Es sensatez a lo que diga la Escritura. Este capítulo termina, el apóstol Pablo, van por una serie de, no hablo de las ciudades, y vuelven a Antioquía, a la iglesia que los había encomendado, porque el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra que los he llamado. Y ellos cogen y vuelven a la iglesia, dan testimonio y rinden cuentas de su viaje ministerial y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hermano, los llamamientos, organizaciones paraeclesiales y servicios al Señor que están totalmente desconectados de la supervisión de una iglesia, yo no los veo en la Escritura. Muchos de ellos te dicen: no, sí, nosotros nos sujetamos a iglesias locales y tal, pero luego tienen sus propias estructuras, sus autoridades, van por libre. Cuando yo he estudiado, digamos seminario, no seminario, pero para que me entendáis, misiones, casi todas las misiones utilizaban como base el llamamiento del apóstol Pablo y Bernabé, pero luego hay que ajustarse a eso. El llamamiento del Espíritu Santo. Se le habla a la iglesia, lo vimos en el capítulo pasado, y la iglesia encomienda. Después de un tiempo ministerial, en estas circunstancias, vuelven a la iglesia y rinden cuentas. El apóstol Pablo no montó una organización paraeclesial completamente independiente, estaba sujeto a una congregación. Sujeto a la guía del Espíritu Santo, pero en un cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Y después de este servicio siguieron allí con los discípulos en comunión. Hermano, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? No es que yo diga, venga, vamos a... no es que quiera ser crítico, pero creo que debemos restaurar las cosas que la Escritura dice. Yo no sé si lo dijo Einstein o quién lo dijo. Ahora mismo no recuerdo. Tú no puedes esperar un resultado diferente cuando siempre haces lo mismo. En cualquier cosa. Pero hay veces que pensamos que insistiendo en hacer lo mismo, a ver si las cosas cambian. Eso no funciona así. Las cosas cambian cuando se hacen modificaciones. Tenemos que procurar, en la medida de lo que el Señor nos permita, ajustarnos al modelo bíblico. Porque si no, luego, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué esto y lo otro y tal? Pues que a lo mejor hemos puesto mucha distancia con el consejo bíblico para muchas cosas. Y es importante, hermano. Yo no sé tú, pero yo no estoy por encima del Señor. Yo no soy más listo que el Señor. Yo no soy más inteligente que el Señor. Y si por si fuera poco, la iglesia es suya y no mía. Fijaos el respeto que Juan el Bautista tuvo. Oye, que los discípulos de Cristo están bautizando como nosotros y más que nosotros. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? Hombre, es que el que tiene la esposa es el esposo. Yo solamente soy el amigo. Hermano, la iglesia, aunque sea donde nos congregamos, no es nuestra. No es nuestra posesividad. Es la iglesia del Cordero, la iglesia de Cristo. Por tanto, cuando nos conducimos en ella, tenemos que hacerlo con el respeto de lo que le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque además la compró con su propia sangre. Y hemos hecho memoria de eso.
Cuando eso lo vemos, hermano, la importancia del pacto en Jesucristo, la importancia de estar en pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo, y te das cuenta que es el precio con el que fuimos comprados, te das cuenta que el trato a la iglesia, el cómo funciono, el cómo me conduzco en ella, hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado. Por eso, a mí no me importa si a veces cuando predico puedo parecer un poco vehemente, no me importa hacerlo cuando la base bíblica está clara. Ahora, las cosas que pueden no estar tan claras, yo ahí, y ya me conocéis, pienso esto, pero no siento cátedra. Pero cuando algo está bastante claro y nos alejamos, aquí pone esto, hermano, y la iglesia del Señor. ¿Cuál es nuestra prioridad? De lo que yo haya predicado, no tomes absolutamente nada ni tienes que creerte nada. Tu responsabilidad como hijo de Dios es con la Escritura, ver si estas cosas son así. No porque, no es que el pastor ha dicho, no. Tú mira si estas cosas son así. Porque si son así, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a procurar acercarnos al modelo bíblico, Yo no voy a cambiar estructuras religiosas. A estas alturas, seguramente no. Pero sí podemos cambiar, tener una mentalidad de servicio y no de títulos. Sí podemos tener una mentalidad de estar tratando con la iglesia de Dios sabiendo que ha sido pagada con la sangre de Cristo. Con cuidado, ajustado al modelo.